Hoy quiero hablarles sobre las huelgas en Colombia, pero quiero hacer un homenaje a la primera huelga que se celebra hace 100 años en la fábrica de los tejidos Bello. Hacer esta conmemoración y darles a conocer el procedimiento, cuáles fueron los motivos, las consecuencias y los resultados de esta primera huelga. Pero antes de hablar de esta primera huelga, en 1920, la historia ha manifestado en otros documentos que el 16 de marzo de 1919 se dice que la masacre de los Sastres fue una huelga. Yo considero que no es así, porque la huelga en estos casos se puede definir que es debido a las solicitudes específicas que hacen las trabajadoras de las empresas de la fábrica de tejidos Bello al empleador, al dueño, y como consecuencia se va a una huelga y como resultado se obtienen unos derechos. Mientras en la masacre de 1919 se presentan actos totalmente diferentes. En un resumen muy concreto de esta masacre es que el presidente de ese entonces, Marco Fidel Suárez, en la celebración del centenario de la batalla de Boyacá, no permite que los sastres confeccionen los vestidos o los uniformes de las militares para la celebración, sino por el contrario, los importa. Esto lleva a que los sastres presenten una inconformidad social, económica del momento, empresarial en ese gremio, y se vaya a las vías de hecho, haga un paro, ¿sí?, económico en Bogotá, se cierren los negocios, se rompan vidrios, se actúe de una manera violenta en busca de que el presidente permita que la elaboración de todos los uniformes sean por trabajadores colombianos, que en ese entonces se está desarrollando una gran fábrica de producción de tejidos, de siembra de algodón. Teníamos un desarrollo del café, de la parte de los ferrocarriles y del tabaco. Esto nos hace una remembranza de que debido a esta manifestación de los sastres, el presidente o quien haya delegado ordenó a la Guardia Presidencial cesar con esta actividad de hecho, y se dispara y mueren 20 sastres. La huelga pues tiene un procedimiento. La Constitución dice que se garantiza la huelga. La Constitución del 91 nunca se prohíbe, sino se habla de una ilegalidad por la vía de procedimiento. Y el convenio 154 se habla que es una negociación, ¿sí?, y lo lleva al artículo 55 de la Constitución, y se habla entre empleadores y trabajadores de diferentes organizaciones sindicales o de diferentes gremios, y entre empleadores y todo lo demás. Haciendo esa aclaración, remitámonos a la conmemoración, ¿sí?, y celebración que se hizo en ese entonces a cabo de la huelga de la fábrica de tejidos Bello. Lo primero que había que decir es que aunque es la primera huelga, en 1919-1920 sí hubo en Colombia unos 33 paros de trabajadores que buscaban mejorar sus condiciones laborales. Asimismo encontramos que el sindicalismo apenas estaba en formación, no había un sindicalismo sólido, y los paros más sonados de ese entonces pues los encontramos en los artesanos de Bogotá, los mineros de Segovia, los ferroviarios del Magdalena, los sastres,
zapateros, y hay unas manifestaciones muy curiosas como los panaderos, los peluqueros, podemos decirle así, que fueron protagonistas. Pero todos estos protagonismos estaban en cabeza de hombres. Pero lo relevante es que también en ese momento, debido a la categoría o formación de la mano de obra textilera, se empezaron a contratar, trayendo como referencias la revolución industrial europea, a trabajadores menores de edad. Trabajadores menores de edad que estaban entre sus 13 y 15 años, y una condición especial de mano de obra femenina, que eran de mujeres, pero que tenían una condición de ser solteras. Ahí pues nace el rótulo de toda esta inconformidad de aquellas trabajadoras, y encontramos en 1920 un proceso de producción femenina entre las fábricas de café, de cigarros, de textiles, casi en un 80%. Esto nos ubica en un estadio totalmente diferente. Resulta que en este caso pues encontrábamos que de 400 mujeres que tenía la fábrica de vello, 100 eran hombres. Y eso llevó a que las mujeres tenían que ser más sumisas según la religión católica. Y permítanme, les leo de manera curiosa la frase clerical de ese entonces frente a las mujeres casadas, que ya no podían pertenecer al trabajo porque decían que, comillas, la fábrica es enemiga de las mujeres, enemiga de su cuerpo, de su alma, agotador de su salud y envenenador de su virtud, y deben ser sumisas y respetuosas. Comillas. Por eso a mis estudiantes de Derecho yo les utilizo una frase muy interesante, y que digo que basta con esta posición, y que nuestras estudiantes ya deben empezar a que no las escojan, sino a escoger lo que ellas consideren y a decidir lo que ellas piensen que es en bienestar de ellas. Cerrando ese concepto, en estas razones de huelga, des en cuenta que nuestras mujeres trabajadoras, o las mujeres trabajadoras, corrijo, tenían que vivir cercana a la empresa, o las que vivían lejanos tenían unas condiciones especiales. Es que vivían en casas donde eran administradas por monjas, y en ese concepto pues se discutía que debían ser sumisas con la posición anterior clerical que tenían, y quitarles cualquier ideología socialista que viniera de Europa, o sea, cualquier rebeldía. Esto nos lleva a mirar cuáles fueron las razones de huelga que existió en este entonces, y por quién fue jalonada, dirigida y planteada esta huelga. La primera discusión que se planteaba en este momento histórico es que la parte de sueldo era totalmente discriminatorio. Las mujeres ganaban entre 0,40 y 1 peso, mientras los hombres ganaban 1 peso a 2 pesos 70 semanalmente. Y los otros trabajadores, como los de la construcción, ganaban entre 3 pesos y 3 centavos pesos semanales. Luego esto constituía, pues, en la mujer dizque un ingreso familiar no propio, eso se decía. La segunda es que en esta fábrica de tejidos bellos tenían unas políticas de sanciones permanentes y económicas a las trabajadoras. Por ejemplo, si la trabajadora se distraía, era sancionada. Si la trabajadora se enfermaba,
tenía que avisar con antelación que se iba a enfermar, situación muy anormal. Si la trabajadora iba al baño y se demoraba mucho, se sancionaba, y el capataz sancionaba de manera caprichosa a las trabajadoras y se les descontaba parte de su salario. El tema que lleva a estas mujeres en cabeza de una, ¿sí?, en especial Bexabe Espinal, es que las trabajadoras, por ser solteras y ser mujeres y estar condicionadas ideológicamente a una cantidad de sumisión, permitían que el capataz o los capataces abusaran de ellas, haciéndoles solicitudes sexuales, y que las que aceptaban estas solicitudes por medio de una represión le daban dádivas, y las que no eran sancionadas o, por el contrario, despedidas. Pero lo más grave no era eso, era que las que se oponían o las que no aceptaban podían ser afectadas por un acoso sexual o por una violación sexual, y eso permitía que a estas mujeres no solo se las despedía, sino se las mandaba a una casa que se llamaba la Casa de las Arrepentidas. Y en esta casa se miraba que todas estas mujeres solteras que habían sido afectadas en su dignidad, se las catalogaba como mujeres deshonradas ante la sociedad, y no tenían ese privilegio como las mujeres no deshonradas según ellos. En conclusión, no solo las violaban, las agredían, sino las mandaban a una casa y les ponían el título de deshonradas. Otra cuestión que era muy importante era su hora para alimentarse, o sea, la hora que llamamos hoy hora de almuerzo. Era una hora muy reducida, no tenían, a veces no les sacaba el tiempo ni siquiera para poder comer sus propios alimentos. Otra condición es la higiene, que es lo que hoy hablamos de salud ocupacional o COPAX. Esto nos permitía ver que el nivel de los lugares de los galpones de trabajo eran totalmente antihigiénicos. Y una política que tenía el dueño de esta empresa era que las mujeres debían trabajar descalzas. Esto nos llevaba a que cuando ellas se colocaban sus zapatos para ir a la fábrica, pues en estas calles no eran pavimentadas, sino eran con lodo, y llegaban sus zapatos con lodo, y mientras los limpiaban, él decía que perdían tiempo, y mejor, como para uniformarlas, era mejor que todas trabajaran descalzas en lugares totalmente hacinados y en galpones totalmente antihigiénicos. Uno de los procesos también que nos llevó a esta cuestión era que las mujeres y los menores eran revisados de una manera muy grotesca, tanto entrando como saliendo de la fábrica, y eso les permitía a las mujeres afectar su dignidad humana en cualquier condición hoy reprochable. Estas actitudes fueron tan violentas, tan afectar a los seres humanos trabajadores, que un expresidente de ese entonces, Carlos C. Restrepo, se manifestó públicamente y por escrito frente a la violación de estos derechos. Y de una manera muy curiosa, ¿sí?, este expresidente manifestó expresiones como: las mujercitas que han tenido la locura galante y fértil de confrontar la resistencia y la furia del capital. Y hace unas reivindicaciones muy interesantes, mientras dice que las policías que vigilan estas están desocupados como ellos. Esto nos lleva a un concepto de manifestaciones de un expresidente que en su estructura política demagógica, que solo quedó en expresiones solamente de derechos. Esto nos lleva a entender cuál fue el procedimiento de esta huelga. El 12 de febrero de 1920, ya las trabajadoras habían intentado en otras oportunidades parar esta empresa, pero no lo habían hecho de manera colectiva, sino por departamentos.
y los capataces por medio de actos de violencia habían impedido este logro. Pero en este momento aparecen unas mujeres muy especiales. Aparece Teresa Adelina, Carmen Agudelo, Teresa Piedrahíta, Martínez Montoya y aparece Betsabé Espinal. Estas mujeres toman la decisión, pero más que todo la líder es Betsabé Espinal. Aquí hay que hacer una aclaración. Observando los documentos, en algunos documentos se habla de Betsabé Espinosa. No, es Espinal. ¿Por qué? Porque ella nace de una mamá que en ese entonces se llama mamá soltera y el apellido que ella adquiere es el de la mamá. Y los documentos demuestran que es Espinosa y no Espinal y no Espinosa. Esto nos permite que estas mujeres se tomen la empresa y no permitan el ingreso de ninguna trabajadora. Y las trabajadoras respetaban mucho a Betsabé Espinal por su liderazgo, y las compañeras incitan y motivan a las compañeras a que se vayan a la huelga. Los hombres de ese entonces pues no la apoyan, ¿sí? Y como consecuencia las mujeres de manera curiosa les dicen que son unos pendejos manipulados y como consecuencia deberían ellos llevar las faldas y ellas llevar los pantalones. Y los invitan a que se unan a la huelga. Entran algunos, pero con la mano de fuerza tan reducida no logran ni siquiera hacer el aseo básico de los lugares de trabajo. Ellas posteriormente proceden a paralizar y dentro de ese proceso pues todas las entes del gobierno y religioso intervienen con el único fin de que las trabajadoras en su totalidad eran como 400 con algunos hombres manifiestan no seguir trabajando y ellos hacen una cantidad de posiciones y represiones, insinúan actos de violencia, pero no lo logran. Ellas se mantienen y se dirigen a los 3 días ya de paro a Medellín. En Medellín buscan apoyo, encuentran apoyo en algunas compañeras y encuentran apoyo en los estudiantes y curiosamente en especial en los estudiantes de medicina. Asimismo, esta huelga se vuelve pública. Encontramos que ya los periódicos de ese entonces importantes como El Espectador, El Luchador, El Correo Liberal y otros medios de comunicación empiezan a hablarse de una mujer rebelde, una líder. Hay frases de un periódico que dice que connotaciones que apareció Juana de Arco criolla, una esclava rebelde, y entonces empiezan a darle una importancia a esta líder que en otras palabras es una caudilla del proceso revolucionario de los obreros de ese entonces y logra el 12 de febrero de 1920 durante 21 días mantener esta empresa paralizada y cerrada. Esto llevó a una situación interesantísima en el mundo y como consecuencia de estos 21 días de una locura, de una resistencia y una furia, ¿sí?, del capital contra esta posición, tampoco logra que las mujeres cedan. Por medio de diferentes organizaciones logran a este señor empleador sentarlo a negociar y como consecuencia de todo este proceso de negociación se logran obtener unas reivindicaciones. Por eso es una huelga, porque se logran unas reivindicaciones que hoy vendríamos a hablar de una convención colectiva
que en ese entonces pues con medio de un pliego se lograría, y el medio fue la huelga. Por eso yo les digo que no me confundan la huelga como un fin, sino como un medio. Se presentan unas peticiones, no se llega, se utiliza el medio de la huelga y el fin es lograr la convención colectiva. En este caso, pues simplemente se presentan unas peticiones, se logra presionar por unas organizaciones, se sienta al dueño de la empresa y se logran unas reivindicaciones que podríamos decir que los logros y los alcances de esta huelga fueron las siguientes. Lo primero es lograr una nivelación del 40% del salario, aunque no se ha nivelado totalmente el salario y no se han nivelado estos derechos a la fecha de la igualdad de los salarios entre el género femenino y el masculino, pero sí se logró una nivelación bastante reivindicadora. Lo otro, se levantan esas multas que reducían más sus ingresos y sus derechos, y se logra reducir la jornada de 12 horas a 10 horas. Asimismo, se logra aumentar el tiempo para almorzar y el permiso de ir calzadas a la fábrica, y como consecuencia del punto bandera que lideraba Bexabeth Espinal es el despido fulminante de los acosadores sexuales. Entre esos estaba un señor delgado, pequeño, con 5 hijos, pero un acosador violento que se llamaba Velázquez, y 2 de sus odiados administradores. Eso permite pues encontrar que Bexabel, después de logro esto, pues hace una marcha, y una manera como decir una conmemoración. Cuando llega con la firma, más de 3.000 personas la reciben, periódicos, medios de comunicación, condecorando, como se dice, este logro, esta lucha contra todo este proceso y de la firma de estos derechos. Bexabé posteriormente se desconoce qué pasa, hay un vacío de 12 años, pero se parece que manifestaron que fue despedida de la empresa y ella se fue a trabajar a Medellín. Y en un día, pues, un final trágico que tuvo Bexabé fue que la fábrica desarrolla, pues, gracias a todas sus manifestaciones, que se me olvidaba, se logró, pues, otros derechos. Por ejemplo, se tuvo repercusiones. Una de ellas fue en la Asamblea de Antioquia, que se presentó un proyecto sobre el descanso dominical remunerado para los obreros, y en Bogotá otro grupo de mujeres, por medio de las vías de la fuerza y de los paros, lograron unos movimientos muy importantes, y en 1929, como referencia a esta huelga, se protagonizaron 186 obreras de la fábrica Rosellón, también unas prebendas muy importantes como consecuencia de esta primera huelga, y las mayorías en cabeza de las mujeres. El final pues fue trágico porque Bexabel en 1932 muere a sus 36 años de edad como consecuencia de una descarga eléctrica que hubo en un diluvio, que se soltó un cable, y ella, por su actitud siempre social, quiso quitar ese cable para que no hubiera muertos, y murió ella como consecuencia electrocutada. Esto, en resumen, y como una conmemoración, y como llevándolo de una manera diferente a la historia, recordando hechos muy relevantes y el proceso que llevó a estos logros, Bexabé Espinal consideramos que es la primera obrera que hace revolución, y hablo de revolución, es una evolución en cabeza de las obreras trabajadoras, como la primera huelga. No fue de los hombres, fue de las mujeres. Para ustedes, pues aquí les traigo una foto de Bexabé, una mujer en esta época de 24 años de edad, con un perfil latino, una hermosa mujer con cejas pobladas. Hoy podríamos decir que es el ejemplo, ¿sí?, de la mujer.
se me olvidaba, en el Medellín ella tuvo un contacto con María Cano y como consecuencia podemos decir que María Cano retoman parte estas historias de esta huelga y una líder posterior de las mujeres. Por eso, como mensaje final, nuestras mujeres colombianas echadas para adelante, mujeres berracas como se dice popularmente, con un carácter y una posición de avanzada. Gracias, mujeres, por haber dado ejemplo a los hombres en ser las pioneras del movimiento obrero, en la revolución, de ser pioneras en la primera huelga en Colombia. Y siguen haciéndolo y seguirán haciéndolo como pioneras de todos los derechos sociales, políticos y económicos. Muchas gracias. Les habló Jaime Rodríguez Garreta. Que tengan ustedes un buen día.